Capítulo 7. Es lo correcto. ¿Qué estoy haciendo? Esa última frase impactó a Emilia como un cubo de agua helada. Su cuerpo se rigidizó y sus ojos se abrieron con sorpresa y repulsión. ¿Qué acabas de decir? Regulus esbozó una sutil sonrisa, pero su expresión seguía marcada por una sombra de tristeza. La sensación de vacío persistía en su estómago, como un peso que no se podía ignorar. Es sencillo, dijo con un tono que reflejaba su contradictoria actitud, las dejaré ir, si tú decides ocupar su lugar. Una por otra, ¿no te parece justo? Subaru experimentó una oleada de ira que parecía consumirlo desde adentro, como si una llama voraz se hubiera encendido en su pecho. Sin perder un segundo, se dirigió velozmente hacia el lugar donde se encontraban Regulus y Emilia. Con toda la fuerza que pudo reunir, levantó su látigo y lo hizo impactar contra Regulus. Sin embargo, el golpe del látigo no tuvo efecto alguno. Regulus simplemente desvió la mirada hacia él con un aire casi despectivo. No te estoy dirigiendo la palabra a ti, dijo Regulus, como si la presencia de Subaru no fuera más que una molestia pasajera. Emilia ya te ha rechazado de manera definitiva. Eres repugnante, realmente repugnante. Su voz se impregnó de un profundo desprecio con cada palabra que se dirigió a Regulus. Emilia sintió cómo el aire salía de sus pulmones al escuchar un Subaru. Su mente intentaba asimilar las palabras de Regulus, pero solo la idea de aceptar su propuesta le provocaba un asco indescriptible. No, murmuró, su voz temblando entre la incredulidad y el rechazo, ¿no puedes pedirme eso? ¿No puedo? Yo diría que sí. Al fin y al cabo, no es tan diferente de lo que haría una mujer virtuosa, ¿verdad? Sacrificarse por los demás. Cállate. Subaru, aún consumido por la ira, intentó otro ataque, pero una vez más, su látigo tocó el ojo de Regulus y este ni siquiera parpadeó. Era inútil. Qué molesto, suspiró Regulus, como si tratara con un niño caprichoso. Ya está, era solo una broma. Sé que Emilia se casará con el hombre que realmente ama. Apartó la espada de hielo de Emilia. Si me permiten, me retiro. Les dejo como despedida la torre de control que tomé como ofrenda en son de paz. Ya no quería arriesgarse más. Sabía que Subaru se suicidaría si intentaba algo con Emilia. No es que tuviera malas intenciones, simplemente quería verificar algo que estaba consumiendo su mente en ese momento. El arzobispo de la avaricia comenzó a alejarse, sin volver la vista atrás, mientras Emilia y Subaru lo observaban con incredulidad. Realmente les perdonó la vida. Se siente horrible, ese tipo. Subaru presionó los puños con una rabia contenida al observar cómo el arzobispo se alejaba, moviéndose con un aparente desinterés absoluto, como si ellos fueran simples insectos insignificantes en un vasto desierto. ¿De verdad nunca tuvo una oportunidad contra él? Sir Reynard fue enviado a un lugar desconocido, por Regulus ellos no tenían ninguna posibilidad, sin importar cuánto lo intentaran. Subaru se sintió inútil. Había salvado a Emilia de las garras de Regulus, pero no pudo derrotarlo, ni siquiera sabía cuál era la debilidad de su invisibilidad. Deseaba vociferarle una serie interminable de insultos por ser un despreciable arzobispo, pero las palabras se quedaron atascadas en su garganta. No quería imaginar las consecuencias que podrían derivarse si Regulus se enfadaba. La idea de provocar su ira le resultaba aterradora. Anhelaba que pagara por sus acciones, pero al mismo tiempo no quería volver a empezar desde cero. Si había afirmado que se marcharía a Priestella, ¿era eso lo mejor que podía esperar? Ciertamente no, pero al menos tendrían un arzobispo menos del que preocuparse. Y quería saber cómo los demonios sabían el nombre de sus padres y que venía de Japón. Quería averiguarlo. No pude evitar pensar en Echidna, esa bruja, la del santuario, quien tenía avaricia en cada rincón de su alma y cuerpo. Desde la perspectiva de Emilia, su nobleza y bondad la llevaban a no aceptar esa situación. Era irónico. Desde hacía un momento estaban huyendo de él, y de repente, ahora él había perdido el interés en ellos. Sin embargo, eso no importaba a Emilia. Solo quería salvar a las mujeres de ojos vacíos. Las esposas, no puede volver, no puede. Emilia no pudo evitar recordar la expresión en el rostro de 184, así como la dolorosa existencia que llevaban aquellas mujeres unidas en matrimonio con Regulus. El peso de sus pensamientos se intensificó y, en un arrebato de desesperación, exclamó con fuerza, no puedes irte así, Regulus Corneas.
Con un movimiento decidido de su mano, lanzó en dirección a él una serie de estacas de hielo enormes, que brillaban con una fría intensidad, reflejando su gran angustia. Las estacas de hielo surcaron el aire como lanzas implacables, dirigidas con precisión hacia la espalda de Regulus. Subaru apenas tuvo tiempo de reaccionar ante la acción repentina de Emilia, su sorpresa se refleja en sus ojos. Pero la respuesta fue inmediata y aterradora. Sin siquiera girarse, Regulus simplemente continuó caminando. Y como si el propio mundo se inclinara a su favor, las estacas de hielo se hicieron añicos al tocar su cuerpo, como si hubieran impactado contra una barrera invisible. Ni siquiera pareció notarlos. No me miren así, Regulus continuó caminando mientras lágrimas de impotencia brotaron de los ojos de Emilia. Había fracasado, un arzobispo había logrado salirse con la suya y ella no pudo salvar a las 53 esposas de Regulus. Sabía que, a pesar de todo su poder, no podría hacerle nada a Regulus. Era como un bebé tratando de enfrentarse a un dragón ancestral. Bebé contó su BS bomba de hidrógeno, la desesperación se apoderó de Emilia, un nudo se formó en su garganta mientras observaba cómo Regulus se alejaba sin ninguna consecuencia. Sus puños temblaban, su mente gritaba en negación, pero su cuerpo se negaba a moverse. Subaru la miró de reojo, notando cómo su habitual resplandor de sus ojos se opacaba bajo el peso de la impotencia. Quiso decir algo, cualquier cosa que pudiera aliviar la carga en sus hombros, pero las palabras se le atascaban en la garganta. Él mismo sintió el mismo vacío, el mismo dolor de no haber podido hacer nada contra un monstruo como Regulus. El viento frío de la noche pareció intensificar la sensación de derrota. No había aplausos, ni vítores, ni siquiera un resquicio de victoria en sus acciones. Solo quedaba el pesado silencio de una batalla perdida que ni siquiera había comenzado. Las esposas, murmuró Emilia, su voz apenas un susurro ahogado en el viento, no puedo, no quiero, Subaru apretó los dientes, sintiendo una furia ciega invadir su cuerpo. Todo lo que habían hecho, el plan, reinar, todo lo que habían enfrentado, y aún así no podía salvar a esas mujeres. ¿Cómo podía considerarse un héroe si ni siquiera era capaz de evitar que un hombre como Regulus continuara existiendo? Pero Regulus se había ido. Se había llevado su victoria y las vidas que atrapó en su enfermiza idea de amor. Y ellos no pudieron hacer nada. El sonido de los escombros desmoronándose fue lo único que rompió el silencio de la noche. Regulus continuó su andar, alejándose, hasta que encontró una pared donde pudo dejarse caer y descansar su sobrecargado cerebro. Se recostó contra la fría superficie, cerrando los ojos por un momento mientras intentaba poner en orden sus pensamientos, que se agolpaban en su mente. Había logrado salir victorioso. Había enviado a Reinhard a un destino incierto. Contaba con el tiempo suficiente para huir de Triestella y eludir la muerte que había querido esquivar durante toda la batalla. Sin embargo, a pesar de este triunfo tangible, había una sensación de vacío que le carcomía por dentro. No era meramente el hecho de que su pecho estuviera desprovisto de un corazón palpitante. Era algo más profundo que eso. Sentía un malestar genuino al tener que asumir el papel de villano, un rol que, a pesar del poder, le resultaba cada vez más difícil de soportar. Cada decisión que había tomado durante la contienda lo pesaba como una pérdida, dejándolo con un vacío que no sabía cómo llenar. Él no decidió manifestarse en una capilla dentro del cuerpo de Regulus Corneas. Solo era un japonés que se encontraba en ese cuerpo y poseía conocimientos sobre los acontecimientos que sucederían en el Arco 5. Con esta información, hizo todo lo posible para que las situaciones no se desarrollaran de manera favorable para los protagonistas. Sin embargo, su verdadero deseo no era convertirse en el arzobispo. Tampoco anhelaba ser Regulus. Su único anhelo era sobrevivir. No quería morir ahogado en lodo y agua, mientras era aplastado por tierra y concreto. Simplemente, se mostró más astuto que los propios protagonistas, utilizando su conocimiento para garantizar su propia supervivencia. Pero sus miradas, como lo observaban, con odio, asco y desprecio, le resultaban insoportables. No deseaba que lo miraran de esa manera. Eran seres ficticios, pero esto era tan real que lo sentía. Un dolor, incluso sin tener corazón, un dolor que no quería sentir, la culpa. ¿Por qué se sintió culpable?
Él no era el rostro ni el ser que tanto despreciaban. Porque, entonces, sentí la necesidad de disculparse, a pesar de ser consciente de que nada de lo que haría cambiaría la opinión de los protagonistas, porque lo verían como un ser que solo merece la muerte. Esas miradas de desdén y rechazo deberían dirigirse hacia Regulus Corneus y no hacia él. Incluso así, ¿qué es lo que le impidió hacer el bien? ¿Era Pandora? ¿Los otros arzobispos? ¿O tal vez su propia desesperación? Él no era un villano en esencia. Era alguien atrapado en el cuerpo de un antagonista. Pero, ¿acaso eso le impidió hacer lo correcto? A pesar de que Emilia y Subaru podían pensar que él era Regulus, ¿no existía la posibilidad de cambiar su destino? Se le podía considerar un monstruo, alguien que mataba y despreciaba a los demás, capaz de asesinar a sus propias esposas. Había creado un ambiente de terror a su alrededor, induciendo miedo para que ellas no mostraran sus emociones. El Regulus original deseaba que no lloraran, no rieran, ni se enojaran, nada. Su influencia se había convertido en sus parejas en seres inertes, sin capacidad de reacción, despojadas de su humanidad. Esas mujeres odiaban a Regulus Corneus, lo aceptaba, pero seguía siendo la clave para derrotarlo. Él seguía temiendo a la muerte, no quería morir como en la novela ligera, pero tampoco quería ser el villano que todos aborrecen. ¿Qué debería hacer? La victoria de esa noche no lo había llenado, sino que le había dejado una sensación de vacío, un vacío más profundo que cualquier derrota. A pesar de su poder y su posición, a pesar de haber liberado de los hilos del destino, sintió que el precio de su existencia era más alto de lo que había anticipado. Sus pensamientos lo atormentaban, preguntándose si había alguna forma de cambiar su destino, de huir del papel de villano que había asumido sin querer. Todo lo que hacía, cada movimiento, cada acto, lo alejaba de cualquier posibilidad de redención. Pero, ¿era eso todo lo que le quedaba? ¿Era su vida simplemente una serie de pasos hacia una muerte solitaria y odiada? ¿Qué tan lejos llegarías para sobrevivir? Pensó, mientras la pregunta lo rondaba. No tenía todas las respuestas, pero lo que sí sabía era que si la muerte lo alcanzaba, lo haría en términos propios, no en los de los protagonistas de esa historia que él conoció tan bien. ¿Debería irme? En ese instante, presionó los dientes con fuerza y se pasó las manos por la cara, sintiendo la necesidad de actuar. Era imperativo que lo hiciera, debía hacerlo, tenía que hacerlo, insistía en su mente con una repetición angustiosa, tenía que hacerlo. No quería convertirse en ese monstruo, no deseaba ser la representación de todo aquello que todos odiaban. A pesar del intenso miedo que lo invadía, un miedo abrumador, sabía que no podía seguir llevando ese peso que cargaba dentro de él. Era el peso de ser Regulus, el peso de la autoridad, el peso de la avaricia que, poco a poco, estaba consumiendo su ser y absorbiendo su verdadero yo. Se dirige hacia la capilla. Si su suposición era cierta, las 53 esposas deberían estar allí, porque sentían su corazón latir dentro de ellas y, por alguna razón, eso comenzaba a asquearlo. Llegó en poco tiempo. Entrando por la entrada y vio a todas, especialmente a la más importante, 184, quien era algo así como el líder y la que protegía a todas de Regulus para que no las matara.